año, que es un año muy particular en el Uruguay, un año en el cual se desarrolla, bueno, elecciones a nivel nacional, donde en octubre seguramente, bueno, tengamos nuevas autoridades, seguramente no, vamos a tener nuevas autoridades, hay elecciones en nuestro país, y bueno, y va a depender lo que pase en octubre, quién tome la rienda del Estado. Como trabajadores y trabajadoras de una empresa estatal y pública como la UTE, eso tiene una importancia doble o triple, no solo porque dependemos quién sean nuestras patronales, sino también va a depender de para dónde va a patear ese gobierno y en particular cuál es el rol de los trabajadores en esta disputa que tenemos este año y vamos a tener los años que vienen para justamente poder inclinar la balanza, tener recursos para hacer las transformaciones que el país necesita. Bien. Por eso que este taller tiene una relevancia importante, es un taller que lo queremos vincular de lo que es la transición energética con lo que es el cambio climático, y bueno, tenemos invitadas de lujo, y bueno, y hoy arranca esto del encuentro internacional, mañana vamos a continuar también con otro taller que va a tener que ver con la transición energética y el modelo de desigualdad, en esta lógica de vincular la energía con también la disputa por otro conjunto de derechos que también llevamos adelante como clase trabajadora. Y el viernes vamos a tener la actividad central del encuentro, a las 2 de la tarde va a haber la inauguración, donde esperamos encontrarlos también a todas y todas. Y el sábado va a haber una actividad más de carácter político, de síntesis política, de discusión y de, bueno, tratar de resolver perspectivas de cara a lo que se nos viene. Así que bueno, sin más preámbulos, también decir y saludar, porque estamos transmitiendo en vivo la actividad. Y bueno, en este caso va a moderar el compañero Bruno Saralegui, que bueno, le dejo todo en sus manos. Bruno, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto que estén acá, saludar a todos la participación, saludar a los compañeros que están también siguiéndonos por las redes y por streaming. Y bueno, la idea de hoy es realizar un taller. El taller, el tema principal va a ser la transición energética al cambio climático. Y esto, como venía diciendo Gonzalo, en el marco de los 75 años de UTE, hicimos este encuentro de Internacional de Energía de Trabajador y Trabajadora, para donde creemos que lo importante o lo más crucial es debatir la defensa de la UTE estatal, el derecho a la energía y encontrar la respuesta a los desafíos de la privatización y el ajuste estructural que viene, o el nuevo ajuste, que es el ajuste verde. Contarles más o menos cómo vamos a trabajar. Vamos a hacer 4 expositores. Ya los voy a aprovechar para presentarlos. Bueno, mi nombre es Bruno Saralegui, voy a participar por AUTE. Vamos a estar, va a estar en el panel la compañera Ulrike Eifler, del sindicato metalúrgico de IG Metall, Alemania. La compañera Soraya Tupinamba, de la organización Terramam, y la compañera María Selva Ortiz, de redes. La idea es realizar las intervenciones en periodos de 20 minutos aproximadamente por expositor, y luego de finalizadas las exposiciones vamos a abrir un tiempo para hacer una interacción en preguntas y respuestas. ¿Ah? Bien, voy a arrancar yo. Entonces voy a hacer una pequeña introducción de lo que es, desde hablar un poco del contexto, para después interiorizarme directamente a lo que es el taller. Entonces, el Uruguay desde el año más o menos 2007 hasta la fecha ha venido transitando todo un cambio en su matriz energética, el que tuvo una repercusión directa sobre la empresa estatal y sobre
la sociedad uruguaya, ya que cuando se realizó este cambio se realizaron una serie de contratos con inversores privados, los cuales fueron a largo plazo y con condiciones que fueron más que nada favorables para estas grandes empresas. En ese momento, como AUTE, denunciamos en reiteradas ocasiones que se debía haber realizado de otra forma, con una inversión y con mucho mayor participación de la empresa estatal y pública UTE. Desde ese momento hasta la fecha, lo que tenemos que al respecto, al día de hoy, la demanda de energía está en torno a un 90% solamente de energías renovables. En estos momentos se está tratando de llevar a cabo una nueva ola de energías renovables en el marco de un ajuste estructural verde, la cual viene desde un acuerdo que se realizó en el año 2015 en París, donde lo realizaron todos los países del mundo, diríamos, y el fin mayor es la reducción de las emisiones de CO2 o dióxido de carbono. Por lo que hemos tenido de informaciones, tanto a nivel del gobierno y de otras opiniones públicas que han salido a luz, es que estas inversiones vienen con la extracción del hidrógeno verde, ya sea el hidrógeno verde o sus derivados, que pueden ser metanol, amoníaco o combustible sintético. Y lo que vuelve a pasar o lo que se vuelve a reiterar es que estas inversiones se vuelven a realizar de la misma manera que se realizaron cuando se realizó el cambio de matriz energética, que es proponer incentivos y exoneraciones similares a las que tuvieran las otras empresas cuando se realizó el cambio de matriz energética, sin dejar de nuevo beneficios o cosas positivas para la empresa UTE, que es la cual a la vez también asume un montón de costos para que estas inversiones se puedan canalizar directamente en la estructura del servicio eléctrico nuestro. Sin más, con esto también lo que queremos decir es que, más con respecto al tema del hidrógeno verde, por una tonelada de hidrógeno verde necesitamos 15 toneladas de agua, hablando de un agua estándar o un agua a nivel potable, diríamos. Entre los proyectos que salieron y las grandes inversiones que se hablaron, tuvimos Proyecto Tambores, que es un proyecto entre la zona en Tacuarembó, donde se planea producir 13.000 toneladas de hidrógeno verde al año y 70.000 toneladas de metanol en base a unos 350 megawatts de potencias instaladas entre eólica y solar, con una inversión de más o menos 700 millones de dólares. También se anunció por parte del gobierno un nuevo proyecto que es para Paysandú, con un total de 4.000 millones de dólares, que es para la fabricación de combustible sintético. Esos 4.000 millones lo podríamos dividir en 2.000 millones de dólares para inversión y los otros 2.000 millones para generar la energía renovable que se necesita para abastecerlo, diríamos. Entonces, más o menos con esos datos y con lo que tenemos instalados actualmente en lo que es nuestro sistema de energía, nosotros hoy actualmente tenemos unos 5 gigawatts de potencia instalada entre eólica y solar, lo que ya diríamos que es una cantidad para lo que tenemos, para lo que necesitamos como demanda para lo que es el Uruguay, pero a la vez con estos proyectos que se anunciaron, que si efectivamente salen, esto haría que se multiplique a casi 5 veces más la potencia total instalada, porque necesitaríamos 10 gigawatts para electrizadores, que serían la forma de separar el hidrógeno,
y unos 20 gigawatts más de generación, que serían lo que se necesitaría para mantener todo el sistema funcionando. Entonces, esto también lleva a que tanto aumenta la cantidad de potencia como la cantidad de clientes privados que están sobre el sistema eléctrico uruguayo. Entonces, tanto en generación como el poder que tienen también en la injerencia en hablar o en condiciones como, por ejemplo, para cuando se va a discutir a nivel del sistema del mercado eléctrico, a la ADME, estos generadores o estos clientes privados tienen mayor peso, ya que son los que regulan más o menos el mercado. Y no es bueno o es perjudicial para todo lo que es el trabajador en sí, porque todos estos gastos, más la inversión, diríamos, más la implantación de todo esto, llevaría y abarcaría costos que después se pueden llegar a trasladar a lo que es la factura eléctrica y se trasladan a lo que somos todos los trabajadores o trabajadoras, que somos los que sustentamos en sí la energía diaria de todos los días. Esto también esto de tener mayor cantidad de clientes privados o diversificar esa generación hacia más lo privado y no tanto a lo estatal, llevaría a profundizar más problemáticas como las que ya tenemos con el decreto 242/23, que es el decreto de clientes libres, que también se va a estar tratando durante este encuentro, pero va a quedar más que nada para mañana. Y bueno, y por eso creemos que este tipo de cambio o todos estos procesos tienen que tener una discusión con todos los actores políticos, pero además tiene que estar sobre la mesa de toda la sociedad uruguaya, de decir, o de por lo menos tener idea de qué es lo que viene y qué es lo que se viene y qué cambios podemos tener para adelante. Bueno. Con respecto, ahora me voy a ir directamente a lo que es el tema del taller, que el taller, ahí lo que tenemos es el nombre, la transición energética y el cambio climático. Entonces, la actual crisis climática que tenemos en el centro del debate, en urgencia, en consenso global por el tema de la descarbonización o la desfosilación, o sea, la eliminación de todos los combustibles fósiles, al tiempo que los conflictos geopolíticos refuerzan la urgencia de unas economías centrales para lograr una seguridad energética, en nuestro territorio este contexto se evidencia en la expansión de diversos proyectos extractivos que se implementan sobre el nombre de transición energética. Se trata de un rigor de un colonialismo verde por medio de la violencia a las poblaciones y a los ecosistemas, ocasiona más acaparamiento de tierras y bienes comunes y proceso de privatización de la energía para garantizar las necesidades energéticas del norte global. El presente panel lo que vamos a tratar de hacer es proponer un diálogo internacionalista y fronterizo entre las organizaciones de trabajadores y trabajadoras territoriales, socioambientales, que promueva una mirada común y crítica desde el norte al sur global, desde los desafíos de los pueblos frente a este escenario. Entonces, una de las preguntas disparadoras, que ya la dejo tipo planteada y creo que más o menos van a tratar de contestar las compañías panelistas, es ¿qué elementos tiene una transición energética con justicia climática y social? De mi parte, muchas gracias y le doy la palabra a María Selva Ortiz, de Redes Amigas de la Tierra. Necesito el mouse. A ver si, capaz que de ahí la presentación es así. Bueno, mientras vamos solucionando estos temas tecnológicos, buenas noches a todas y todos. Para mí es un placer estar acá en esta casa y cuando escuchaba
a Bruno con su juventud, contar muchas cosas, bueno, uno con los años y una cantidad de experiencias en lo que fue la resistencia en los 90, al marco regulatorio, lo que fue el referéndum, pásamelo, en donde, bueno, con los compañeros de la coordinadora de los sindicatos de la energía trabajamos mucho, y después toda esa experiencia continuó en un trabajo para pensar justamente cómo deberíamos tener una matriz energética en nuestro país. Fueron años 90 y años 2000 de discusión. Acá veo caras queridas y conocidas, siguen llegando otros, en donde, bueno, entendíamos que para teníamos muchos proyectos en ese momento. En el 92 luchamos mucho contra la instalación de una central nuclear en nuestro país. La central nuclear siguió, el modelo nuclear siguió como una posibilidad durante muchos años, hasta el 2007 seguía en el presupuesto nacional el tema de poder instalar una central nuclear. Lo que desarmó eso fue Fukushima, y nosotros en esos años, fines del 90, principios del 2000, pensamos, bueno, ¿cómo tiene que ser una matriz cuando teníamos un déficit energético muy grande? Lo que se planteaba con la instalación de una gran central nuclear era que, bueno, íbamos a tener una matriz muy centrada, que iba a satisfacer gran parte de nuestra demanda. Entonces, habíamos puesto determinados principios de cómo tenía que ser esa matriz energética, que tenía que ser sustentable, pública, soberana, diversificada y tenía que ser limpia. Esas eran las condiciones en donde tratamos de trabajar con los sindicatos de la energía, sensibilizando a las autoridades de cada uno de esos momentos en que sí teníamos que reforzar la matriz energética, veíamos que íbamos a tener un déficit en pocos años, pero que no se tenía que hacer de cualquier forma, sino de esta forma. Eso como introducción, porque me parece importante y lo vamos a ir trayendo, como la experiencia de Uruguay, que hoy tenemos otra matriz y podemos tener dentro de las condiciones de esa matriz que habíamos pensado que fuera soberana, pública, diversificada, democrática y limpia, puede ser que hoy la tengamos mucho más limpia, pero no cumplimos con las otras condiciones, y eso tiene una gravedad porque no solucionamos los problemas que teníamos. Entonces, la presentación que les voy a hacer no solamente toma parte de esta historia, que tiene más de 30 años, sino que toma un trabajo que estamos haciendo con los compañeros de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, en conjunto con la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas y Redes Amigos de la Tierra, que apunta a una construcción conjunta de principios, lineamientos políticos para una transición justa y la democratización de la energía, e involucra organizaciones, miembros de la CCA, de Chile, Honduras y Brasil, y en Brasil también trabajamos mucho con la Marcha Mundial por las Mujeres. Y cuando estamos hablando de cómo debería ser esa transición que viene de una agenda de lucha compartida con los sindicatos, con los movimientos sociales, y tiene que ser una transición justa, feminista y popular, y por la democratización de la energía. Para nosotros esos son conceptos importantes que tienen que articularse por principios de la defensa de los derechos laborales, del trabajo decente, de la justicia ambiental, social, económica y de género. Y yo no me hice esto que quería hacerme cuando empecé. Entonces, hay algunos principios principios y orientaciones para esta transformación, y quiero compartir con ustedes cuál es el concepto para Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, de soberanía energética. Y es el derecho de los pueblos a definir soberanamente sus políticas y sistemas energéticos renovables, social y ambientalmente justos, con tecnologías apropiadas, un bajo
bajo propiedad y control público, garantizando el derecho a la energía, al trabajo digno, a la salud y al cuidado en el territorio. Estos horizontes de transformación no pueden lograrse solo con un cambio de matriz energética, y eso es algo que en Uruguay justamente lo conocemos y lo conocemos de cerca, sino con una reorganización del sistema energético que, como respuesta integral a las crisis socioecológicas sistémicas, ponga en el centro las necesidades de las mayorías populares, el trabajo y la sostenibilidad de la vida. La democratización de la energía y la política energética son requisitos previos para esta reorganización. Y creo que esto es como ponerlo y pensarlo como una autocrítica también, de que nosotros en esos años trabajamos mucho por limpiarla, porque era posible introducir energías renovables, por limpiar la matriz. Nosotros defendíamos que tenía que ser justamente pública, que tenía que ser soberana, pero tal vez no tuvimos la fuerza en conjunto, las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones sociales, para justamente eso que lo hemos debatido con otros bienes comunes, con otros derechos fundamentales de que tienen que estar en forma pública y no privatizarse y no mercantilizarse, no fue lo que logramos, y justamente con las energías renovables se abre el marco regulatorio y se privatiza la generación de energía, generando a ACME, que a mí me hace acordar el Correcaminos, el coyote te va a comer, huyamos. Pero justamente nosotros le decíamos a las autoridades del momento, miren que los privados se van a organizar y van a tener, no porque está todo, y no, realmente sabemos que el poder corporativo y el poder de estas corporaciones tienen eso. Entonces, nosotros queríamos también ver, a ver si puedo esto, en esta discusión e intercambio que hemos tenido, cuáles serían los procesos y principios necesarios para una transición justa. Y acá, para nosotros, el reivindicar la energía como un derecho es clave, y trabajar para su desmercantilización tiene que estar en el centro. Erradicar la pobreza energética, universalizar los servicios públicos y garantizar la energía como bien común. Cuando hablamos de pobreza energética es que muchos sectores no acceden a la energía porque es muy cara y quedan excluidos. Revertir las privatizaciones y interrumpir las que se encuentran en curso. Y para nosotros también nos parece clave en este punto desmantelar la regulación que habilita las privatizaciones. Tenemos que rever eso y tenemos que cuestionarlo y ver cómo organizaciones sociales revertimos esas regulaciones que privatizan los servicios. La propiedad y el control público de las empresas de energía con gestión participativa. Creo que acá tenemos también un debe, que lo voy a trabajar un poquito más adelante, de lo que es la participación y la participación efectiva en estas tomas de decisiones. Garantizar el diálogo social y la participación en los procesos de decisión de la política energética. Y esto es algo que lo venimos discutiendo desde hace más de 20 años. ¿Quién produce la energía? ¿Cómo se produce? ¿Dónde se produce? ¿Para qué y para quién se produce? Y creo que uno de los temas del para qué y para quién es clave para saber dónde estamos hoy, para entender la crisis climática, para entender el calentamiento global y para entender cómo nos tenemos que posicionar frente a esta transición energética, para quién la vamos a hacer, más cuando están todas estas ofertas de maquillaje verde que siguen calentando el planeta, vendiendo que lo quieren salvar. Entonces acá, para nosotros, siempre es un ejercicio necesario el para qué y el para quién. Reconocer como objetivo de los sistemas energéticos la satisfacción de las necesidades de los pueblos para la sustentabilidad de la vida, en esto para qué y para quién, eso es lo que tiene que priorizarse. Promover el trabajo decente con derechos y respetos y garantías de las organizaciones sindicales. Desmantelar el poder corporativo respaldado por los tratados de libre comercio y protección y promoción de inversiones. Este es otro de los puntos que para nosotros como organización lo venimos trabajando hace años y es clave. No vamos a poder hacer ningún cambio del sistema ni revertir procesos de privatización y falta de derechos si no desmantelamos el poder corporativo de las empresas. Y ahí hay mucho trabajo hecho, hay muchísimos estudios, tenemos encaminados, determinados convenios, inclusive internacionales, que
que las empresas sean juzgadas por justamente los delitos que cometen y sean responsables y que sean vinculantes y no estén por encima de los estados. Y lo otro es la propiedad y transferencia de la tecnología, porque muchas veces estas corporaciones llegan, por ejemplo ahora con el hidrógeno verde, pero esa tecnología no la dominamos ni la conocemos y entendemos que cualquier introducción de tecnologías debe tener la aprobación social y considerar el principio de transferencia tecnológica a los pueblos y a las empresas públicas. Entendemos también que tenemos que visibilizar lo que implica la violación de derechos, la injusticia ambiental y los conflictos territoriales que traen los emprendimientos de generación energética. Visibilizar los impactos que tiene en los territorios y en las comunidades también estos proyectos de energías renovables, porque bueno, estamos en Brasil, conocen mucho todo lo que es los efectos de las mega represas, los impactos que tienen, pero también las renovables tienen grandes impactos, tienen desplazamientos, por ejemplo, los generadores eólicos tienen desplazamiento de productores, de campesinos, pero también ahora con el hidrógeno verde viene la afectación a lo que es el agua y el territorio, gran ocupación de gran cantidad de tierras y desplazamiento de gente, y después el impacto en otro de nuestros bienes comunes, que si no es para satisfacer necesidades de los pueblos y no va a mejorar el acceso de los uruguayos y las uruguayas a mejor calidad de vida y acceso a la energía, entendemos que sin esa pregunta, ¿para qué y para quién? El agua del acuífero guaraní o el agua del río Uruguay para estos emprendimientos de hidrógeno verde no tienen que ser, ya que no tenemos por qué solventar con nuestros bienes naturales que Europa siga manteniendo sus niveles de consumo, porque dentro de este mercado y dentro del hidrógeno verde y de esta introducción, esta segunda generación de energías renovables, no está en ningún momento planteado la reducción de cantidad de energía. Simplemente esto va a aumentar la cantidad de energía que vamos a introducir en el planeta. Entonces acá no estamos hablando en ningún momento de mejorar las emisiones o el cambio climático. Los conflictos ambientales y territoriales, las disputas por la tierra y por el derecho de los bienes comunes, lo que implica la violencia y la criminalización, acompañan al modelo energético y socavan la democracia en nuestros países. Yo voy a ir más rápido porque ya veo que quiero un poco también hablar de esto de los tratados de libre comercio, porque nos importa mucho el poder trabajar estos lineamientos que pueden servirnos para desmercantilizar nuestra matriz energética, para cómo revertimos estos procesos de privatización. Entonces, la privatización y la concentración del sector energético, principalmente en manos de grandes empresas transnacionales, ha sido una tendencia común en la región. Esta tendencia no es nueva, sabemos que en los 90 ocurrió, pero la consecuente privatización y mercantilización de la energía es un obstáculo para una transición justa y democratización de la energía, porque impide que la energía sea considerada y garantizada como un derecho. Si hoy nosotros le tenemos que pagar a las empresas generadoras de energía eólica, ¿sí puedes decir más suavecito por la traducción? A las empresas de energía eólica, o le tenemos que pagar a UPM y a Montes del Plata por biomasa, necesitemos o no necesitemos esa energía. Acá no estamos hablando de un bien común, estamos hablando que hay unos que se favorecen mucho más que otros y más rápido. Entonces, estas empresas y todo este paquete de privatización de la energía que hubo en Uruguay con la introducción de energías renovables, para los que no son de Uruguay, la privatización entra con las renovables y eso tenemos que tenerlo muy claro, con las renovables sea parques eólicos, solares mucho menos, pero también biomasa con las papeleras. Están protegidas también por tratados de libre comercio, también por todo lo que es el aparato, muchas veces de la Convención de Cambio Climático, y en todas sus formas, y los tratados bilaterales de inversiones. En este sentido, una de las tareas para nosotros esenciales es
interpretar y comprender y enfrentar el poder y la impunidad de las corporaciones transnacionales, en particular las asociadas al sector energético. Y otra estrategia vital es continuar con el tratado articulado por los movimientos y organizaciones sociales en el marco de la campaña global para lograr la aprobación de un instrumento jurídicamente vinculante en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la ONU, que permita poner fin a la impunidad de las empresas transnacionales responsables de perpetrar violaciones de derechos humanos y garantizar a los pueblos y comunidades acceso a la justicia. Y ahí ir a otro punto que para nosotros es clave, que es el tema de la participación, la falta de acceso a la información y a la participación para democratizar la energía. Esto nos parece que es otro de los capítulos de las líneas de acción esenciales, porque si la población no entiende de qué estamos hablando, cuando estamos hablando, la energía es una cuestión política esencial para la sustentabilidad de la vida, no solo es una cuestión técnica reservada para expertos. Y esto creo que es una discusión que debemos dar y que tenemos que pensar cómo la hacemos. Pensar en líneas de acción de políticas públicas para avanzar en una transición justa y la democratización de la energía desde la perspectiva de la clase trabajadora, de las organizaciones que trabajan en la justicia ambiental. Esto requiere, en primer lugar, recrear el lugar y el rol de las políticas energéticas. El paradigma predominante intenta primordialmente garantizar una oferta suficiente ante una demanda incesantemente creciente, bajo una lógica mercantil capitalista, y eso es lo que tenemos que romper. Cuando vienen con los espejitos de colores, como le decimos nosotros, del hidrógeno verde que va a generar trabajo, empleo, que vamos a exportar y divisa, bueno, pensemos qué implica esto y cuán presos quedamos y cuánto exoneraciones impositivas le vamos a dar, como le estamos dando a los molinos, qué es lo que derrama, qué tipo de trabajo nos deja, qué calidad de trabajo nos deja y cuánto trabajo nos deja y cuánto trabajo desplaza los territorios que van a ser ocupados por estas masas de energía que vamos a necesitar para producir el hidrógeno verde. Y respecto a la actual crisis climática global, existe un consenso que la responsabilidad la tienen los combustibles fósiles, que tenemos que cambiar nuestra matriz, es una responsabilidad sí de todos, que es el consumo energético que tenemos, y eso es uno de los principales impulsos para gestionar su abandono, el abandono de los combustibles fósiles. Sin embargo, este proceso se encuentra fuertemente retrasado por los grandes intereses también de las propias corporaciones de los combustibles fósiles. Y hay una negativa de estas grandes economías globales de reconocer las responsabilidades históricas y actuales que de hecho llevaron a consolidar el calentamiento global y que hicieron mucha presión para el acuerdo para que se llevara el Acuerdo de París que nos contaba Bruno, en donde los riesgos climáticos son altísimos, las probabilidades de poder contener la elevación de la temperatura global cada vez es menor y los impactos sobre los sectores más vulnerables se hacen cada vez mayores, llevando a una profundización de la injusticia, la pérdida de derechos y los medios de sustento de millones de personas. Y acá les quiero leer una frase de un artículo que publicaron hace pocos días las Amigas de la Tierra de Brasil, porque tiene mucho que ver con lo que son las consecuencias de este sobreconsumo que hemos hecho y de lo que implica no tomar conciencia de la necesidad de una transición, pero no solamente de una transición, sino de la reducción. Y ahí ellas decían, lo que vive la población de Río Grande del Sur refleja la bancarrota de un sistema económico que centra sus intereses en la obtención de beneficios para una pequeña parte de la población. Toda la explotación de estas riquezas se sustenta en la extracción intensa y desorganizada de bienes y recursos naturales. En las últimas décadas, este sistema se ha destruido exponencialmente, sin poder seguir el ritmo de los ciclos de regeneración de la tierra y las aguas. Seguimos reproduciendo una mentalidad de dominación sobre la que vemos en Porto Alegre, la capital de Río Grande del Sur, de dominación sobre la naturaleza en lugar de armonía con ella, como nos enseñan nuestros pueblos originarios. Las escenas que vemos en Porto Alegre, la capital de Río Grande do Sul, demuestran que no hay fronteras para el agua,
al mismo tiempo que ya hemos sobrepasado los límites de sostenibilidad del planeta Tierra para la sociedad capitalista. Uno de los resultados de traspasar los límites de la relación entre el ser humano y la naturaleza es la producción de un nuevo tipo de refugiados, los refugiados climáticos. Y esos los tenemos que tener conciencia. Lo vemos en Río Grande, lo vimos con la crisis hídrica, con eventos extremos que vamos a seguir teniendo acá, lo vimos en picos de crecientes, por ejemplo, del río Santa Lucía, el pico de creciente histórica se dio en marzo de este año. Esos eventos extremos van a ser más frecuentes y son parte de este modelo. Entonces, somos conscientes que las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe son marginales, no somos los culpables de este calentamiento global en el contexto global. Sin embargo, entendemos que es necesario abandonar el sistema de las energías fósiles y avanzar en otra senda que garantice la justicia social y los derechos, que se sustente en la destrucción y el despojo, que no se sustente en la destrucción y el despojo y que no contribuya a exacerbar las múltiples crisis socioecológicas sistémicas. Tenemos la posibilidad regional de avanzar en un proceso de transición que nos permita abandonar no solo el paradigma de lo fósil, sino que es necesario abandonar el paradigma capitalista fósil. Y por último, para terminar, que ya sé que yo empecé más tarde mi relojito, y se me fue, pero bueno, estoy acá y lo dejo por ahí. Entendemos que, si pudieras ponerlo, el Acuerdo de París en realidad reconoce la urgencia y la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener controlado el incremento de la temperatura global dentro de los límites establecidos, y los mecanismos propuestos por este Acuerdo de París son claramente insuficientes, inadecuados y no tienen nada que ver con las necesidades reales del planeta. Ya cuando se abandonó el protocolo de Kioto, bajo la presión de los grandes intereses, para ser reemplazados, y esta frase me resulta y nos va a resultar familiar, porque también lo que implica este Acuerdo de París es que reemplazó los objetivos y las metas del protocolo de Kioto por objetivos voluntarios y sistemas de compensación amparados en el cero neto. Significó un gran retroceso de las políticas globales y de cambio climático. Acá también nosotros hemos tenido muchas veces esto de, pongamos voluntariamente, vamos a cuidarnos voluntariamente, pueden o no decir cuántos agrotóxicos están poniendo en el territorio cuando antes los teníamos que denunciar. Voluntariamente las empresas en la crisis hídrica van a darle a la población y se va a regular el mercado porque no van a agotar las góndolas, pero además las empresas van a darle, no van a encarecer, no tenemos que poner controles porque las empresas no van a encarecer el agua, cuando el agua que estaban vendiendo esas empresas era de todas y todos, porque las aguas superficiales y subterráneas es de todas y todos después de del plebiscito de 2004. Entonces, los desafíos son aún más complejos, ya que entendemos que la transición energética popular, no como un mero cambio de fuentes de energía, la entendemos, no es solamente podemos hacerlo con un mero cambio, sino con un cambio de sistema que permita abandonar también la desigualdad, la inequidad, la injusticia ambiental y climática, los conflictos, la falta de participación ciudadana. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a María Selva. Muy linda la exposición. Te lo saco. Agradecer. Y creo que de ahí, de toda esa exposición, podemos sacar algunos conceptos que son bastante importantes para nosotros como AUTE, que lo hemos denunciado y lo hemos dicho también, en lo que es el tema de la energía o el acceso a la energía. Para quién y para quiénes, y tratar de que ese acceso de para quién y para quiénes sea cada vez más democrático y no sea solamente para los
malla oro o las que puedan, y que todavía sobre ello, sobre el acceso, tengan una rentabilidad o beneficios hacia únicamente ellos, y no se vuelquen todos esos beneficios o todo ese cambio climático a lo que es el resto de la sociedad, y podamos vivir y transitar por una energía eléctrica que sea más equiparada a todo. Bien, vamos a continuar. Le voy a dar la palabra a Soraya de Terramar y vamos a ir preparando el videíto. Sim. Boa noite. Vou falar aqui, vou tentar falar um portunhol para a gente se comunicar. Bem, quero me apresentar um pouco contexto, né? Eu venho de uma região de Brasil, o Nordeste, que é de las 5 regiones es la más pobre, pero también es la más diversa del punto de vista humano, de poblaciones tradicionales, pueblos indígenas. Entonces, esto es importante para que entre en contacto con este vídeo, esta contextualización. ¿Está bien? Son 2 minutos de vídeo, muy rápido, pero para que conozcan donde yo hablo, de qué contexto. Muita propaganda. Es un YouTube. As energias renováveis representam uma evolução no âmbito da sustentabilidade. E no Brasil, sua importância ainda se dá pela dependência que o país tinha com a energia vinda das hidrelétricas. Então elas se tornaram uma nova alternativa para a produção de energia. Já no Ceará, é muito difícil caminhar para alguma praia e não se deparar com algum parque eólico. Afinal, em 2024, as energias renováveis já representam mais de 60% de toda a energia elétrica produzida no estado, sendo dividida em hidrelétricas, eólicas e solar. Mas ainda assim, quase 40% de toda a produção de energia elétrica do estado vem de fontes não renováveis. E aí fica o questionamento: será mesmo que o estado vem passando por uma transição energética? E se está, será que ela é justa? Entende-se como transição energética justa aquela que é baseada na distribuição justa tanto dos custos quanto dos benefícios, que envolvam todas as partes interessadas de uma forma que não seja discriminatória e que reabilite aqueles que são prejudicados no processo. E é isso que nós vamos entender nesse vídeo. No caso dos animais, por exemplo, os pássaros colidem com as hélices e acabam morrendo. Algumas fazendas chegam a ter quilômetros de extensão no litoral e acabam por barrar o trânsito de diversas aves. No Brasil, ainda não há números concisos sobre a quantidade de aves mortas por ano, mas estudos americanos revelam que as eólicas mataram mais de 1 milhão de aves por ano só nos Estados Unidos. Outro fator agravante é com relação aos morcegos. Pesquisadores canadenses descobriram que eles estavam tendo hemorragias internas ocasionadas pela diferença de pressão do ar que são causadas pelas hélices das eólicas. Além disso, os parques eólicos vêm afastando algumas espécies locais de seus habitats naturais, como é o caso da onça da caatinga, uma espécie que já é ameaçada de extinção. Com relação ao meio ambiente, foi notado pequenas alterações no microclima local, como a diminuição do deslocamento das dunas, a terraplanagem das terras, para a construção tanto das turbinas quanto das estradas de acesso, os gastos com montagem, principalmente com transporte, que se gasta muito combustível fóssil, a poluição visual, já que elas estão modificando a paisagem natural dos lugares turísticos, o grande consumo de água para a limpeza dos painéis solares em regiões do semiárido, que são muito secas, e além de que, diferente de outras fontes de energia, elas não são localizadas tão próximas do mercado consumidor, exigindo maiores linhas de transmissão. Outro agravante é com relação aos impactos sociais, com as famílias que vivem no entorno desses parques, que têm que lidar com o barulho e sombreamento das torres eólicas. Esses parques muitas vezes bloqueiam o acesso dessas pessoas, tanto para o mar quanto para ambientes que antes eram utilizados para caça e para pesca, impossibilitando a passagem dos moradores, que dependem dessas atividades para sobreviver. A promessa de emprego é outro fator que vem intrigando algumas pessoas, já que as empresas prometem cargos e rendas para as famílias, mas só ofertam serviços braçais e de baixa remuneração. Os serviços mais técnicos requerem uma mão de obra mais qualificada e geralmente não há nenhuma capacitação dos moradores locais para que eles possam realizar essas funções. Além disso, os moradores que hospedam as torres em suas propriedades recebem uma remuneração financeira para isso, enquanto seus vizinhos, que enfrentam os mesmos impactos,
não recebem qualquer retribuição, fora que nenhum deles possui descontos tarifários na conta de energia, pagando o mesmo que uma pessoa da capital, por exemplo, que não recebe nenhum impacto. Em países da Europa, existe um distanciamento mínimo a ser feito entre as torres e as casas. Na Polônia, ela é de 400 metros. Na França, chega a ser de 500 metros, enquanto no Brasil, algumas casas ficam a 100 metros de distância. Por serem tecnologias relativamente novas, não se conhecem todos os impactos que elas ainda vão causar no meio ambiente. E um exemplo disso está o descarte desse material utilizado. Cada gerador tem uma vida útil média de 30 anos, e depois disso esse material deve ser descartado no ambiente, que já vinha acontecendo. Países europeus, como a Holanda e a Dinamarca, procuram reutilizar esses materiais para fazer parques, paradas de ônibus, pontes e para outras finalidades. Mas no Brasil, o que se vem criando são verdadeiros cemitérios de pás eólicas. E você, acredita mesmo que o Estado ou o país está passando por uma transição energética justa? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Hoje, toda a energia eólica produzida no Estado está concentrada em terra, também conhecida como onshore. Porém, quase todo o litoral do Estado está vendido para a produção das offshore, que são as energias eólicas que vão ficar em alto mar. Mas isso será tema para o próximo vídeo. E se você tem interesse pelo assunto, curta e siga o canal para continuar acompanhando. Ok. Bien, yo creo que si es posible si contextualizar mejor, ¿no? Entonces, lo que está en nombre de la transición energética, es importante hablar de esto. Hay una narrativa, un discurso que oculta los reales intereses por trás de la energía limpia, ¿no? Esto es una gran verdad. Es necesario desocultar estos intereses. Entonces, a ver, tenemos transición energética en Brasil. Brasil se ha así caracterizado desde el siglo pasado por las renovables, pero las renovables hidroeléctricas. ¿Y qué está pasando? Nuestra matriz, nuestro gráfico pizza de la matriz, está disminuyendo las fósiles en detrimento de las renovables. No. ¿Qué está pasando? En verdad, está pasando es que las hidroeléctricas están siendo sustituidas por las eólicas como una consecuencia del cambio climático, por la reducción de las vazones, sí, de las vazones, de los metros cúbicos por segundo de los ríos. Por esto, entonces, en verdad, si fuéramos honestos, podríamos hablar de seguridad energética. Entonces, se busca la diversificación para no tener una dependencia de una fuente que puede colapsar en función del cambio climático. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos, 15% es eólica, pero la segunda fuente, después solar, hay termoeléctricas, pero no avanzamos en la reducción de fósiles. Y esto que pasa en Brasil no es muy diferente de lo que pasa en otros países. Lo discurso es la transición, pero la verdad es una acumulación, es aditiva y no sustitutiva y no alternativa. Esto es una falacia, entonces. Esta es la primera cuestión que no se ve cuestionar esto, pero es infarto. La análisis de las matrices nos trae esto. A ver, otro ejemplo. China, en 2023, impresionante, ha producido eólicas casi igual a Itaipu en Brasil, en materia de potencia, pero ha producido lo mismo en termoeléctricas al carbón mineral, lo mismo. Entonces, no es transición, es un proceso adicional, aditivo, cumulativo,
diversificación. Y esto también ocurre en un mundo inseguro por las guerras. Y las guerras han manifestado el problema de la energía, como vimos con la guerra Ucrania-Rusia, donde la ausencia de suprimiento, el corte de suprimiento de Rusia para Europa ha generado una tremenda crisis energética y una búsqueda irrefrenada por combustibles y por todos, por hidrógeno verde, pero en inicio por carbón en el norte de África. Entonces es importante nosotros leermos las cuestiones nacionales conectadas con la trama global de los intereses, para no sermos ingenuos, ¿no? Entonces, en Brasil, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en nuestra región 90% de los parques. Son más de 10.100 aerogeneradores. Son más de 1.100 parques. Ocupan 314.000 hectáreas de tierra y impactan las comunidades que han visto, impactan la biodiversidad, las fuentes de agua, están dirigidas a los cerros donde son fuentes de agua, donde hay áreas biodiversas, vegetaciones singulares, pueblos tradicionales, o sea, que viven en estrecha relación con la naturaleza, que tienen una simbiose con la naturaleza y una dependencia de los ciclos naturales. Esto que han visto, las onzas, los pájaros, las fuentes de agua, los campos de dunas, aquellos montes de arena que han visto, son fuentes de agua para una región de 9 provincias que 80% está en semiárido. Llueve menos de 700 milímetros al año y aquellos montes de tierra tienen abajo de ellos agua. Entonces no es por el paisaje, es por la visión estratégica y la lectura del cambio climático que sinaliza para nuestra región un aumento de 5 grados en las temperaturas y sequías que van a llegar a 10 años. Ya a poco tiempo vivimos una sequía extrema de 5 años. Entonces, se analiza para 10 años. Entonces, estos ambientes son estratégicos. Y esta es la contradicción. Entonces, lo que veo es que no es necesario hablar de transición energética, y sí de una transición ecológica. Una transición, no es posible reducirmos la transición a un cambio de fuentes, como si fuera una solución para un problema que es un problema de un modelo de producción, de un modo de producción y consumo del mundo. Y cuando vemos, vamos a mirar otros aspectos de esta transición. En mi provincia, Ceará, tenemos 8,5 millones de habitantes, tenemos 573 kilómetros de costa y está proyectando 34 MOUs, memorandos de interés para proyectos de hidrógeno verde. ¿Sí? 34. Pero 34 proyectos. Y vean, cuando estamos hablando de hidrógeno verde, no lo sé en otras regiones, pero en la nuestra no estamos hablando de hidrógeno verde, estamos hablando de complejos energéticos. Para cada planta de hidrógeno verde hay una eólica en el mar y hay una
eólica em el continente e muitas vezes grande parque solar. São complexos energéticos, mas estão sendo evaluados aisladamente por licenciamento ambiental e todo. Então, o hidrogênio verde é eletrointensivo. Brasil necessita desta energia? Não. Não para seu consumo, para sua indústria? Não. Câmbio climático? Pero qual é a causa do câmbio climático em Brasil? É energia? Não. Que é a causa? É a destruição da Amazônia, é o desmatamento e a agropecuária, é o câmbio de uso e ocupação de suelo, pero compramos esta transição energética que nada tem a ver com nossas razões, com nossas causas, com os impactos que são manifestos em nossos territórios e nossa gente. É incrível isto, não? Me espanta, não? Isto é espantoso. Pero para quê? Para que este hidrogênio verde? Nós hemos leído todos os 34 memorandos. São para sacar a companhia siderúrgica do PECEM, que usa carvão mineral carvão vegetal de Colômbia. Veja, a cadeia de suprimentos absurda. A gente, eu atendi personalmente, se passa os dedos sobre os móveis da casa e se queda preto, negro, do fuligem, do hierro. A gente enferma. É para acabar com isto, o hidrogênio verde, os 34 memorandos, nenhum deles habla em cerrar as termoelétricas, produzir aço verde. Todos são para exportação. Todos são para exportação. Para não ser injusta, há projeto de pesquisa para pensar a utilização de hidrogênio verde em la matriz de transporte de las capitais. Pesquisa, ok? Então, para quê? Né? Para quê? Por quê? Estas são perguntas históricas e as melhores que os trabalhadores que lidam e as comunidades que lidam com o setor energético pode produzir e pode responder, contestar. Então, em verdade, a Europa vive processo de desindustrialização. Há uma guerra promovida por procuração e esta guerra ha colocado a energia em questão. Então, há processo de desindustrialização e hidrogênio verde é estratégico que está projetando a Europa. E isto, para mim, se queda uma pergunta ética. Se está projetando a substituição de los automóveis individuais hasta 2030 por automóveis elétricos. Esta é uma demanda justa, não para a Europa, para o mundo. Esta é uma pergunta que creio ser importante fazer. Por quê? Porque 1/3 del peso de los automóveis elétricos são constituídos de sua bateria e que é composta por minerais. Que minerais? Os minerais que estão danando Chile, Argentina, Bolívia, o triângulo de lítio, que estão demandando cobre, elementos raros, que vão criar em Brasil o Vale de Jequitinhonha para a explotação de lítio,
que vão explotar a Amazônia, onde estão os elementos raros, estão todos mapeados. Então, isto é justo. A justiça não pode ser uma dimensão local. A justiça há que ser cada vez mais uma dimensão mundial de la relação entre países, entre o norte global e o sul global. Não é tão solamente a partir do território que se pensa a justiça. Então, não é justo. Não é justo que pensemos que não é necessário, urgente, cambiar o modo de produção e consumo. E o Rio Grande do Sul está aí para, infelizmente, nossa tristeza e nossa solidariedade, pero para dizer, o povo brasileiro, lamentavelmente, aprende o corpo ao nível de lei que há, inclusive, termoelétricas, que tem a ver a privatização da Eletrobras com termoelétricas a carvão. Puseram em este projeto de lei uma prorrogação da vida útil de termoelétricas a carvão. Vean, e os trabalhadores do setor elétrico demandaram do governo Lula a restatização, mas não é fácil. E Bolsonaro ha deixado uma conta para Lula pagar. E que Lula não sabe é que esta conta vai aumentar. Por quê? Porque agora se vai fazer linhas de transmissão em nossa região para estes 11.000 aerogeneradores que necessitam cada vez mais linhas de transmissão, elas estão colapsando, sem haver esta necessidade, pero é um lobby fortíssimo, pero quem pagará a conta? Nós outros. O que Lula fez? Artificializou isto. A conta deveria subir. Não permitiu que subisse, pagando, pero isto é impraticável. Ao largo de los años, esto es impracticable. Y cuando la energía que hoy es vendida barata, como Itaipu, de hidrelétrica, por contratos fijos, pero cuando entrar en mercado libre, va a ser destinada a que pagar más, y la gente. Entonces, se avecina en Brasil una tremenda crisis en el sector eléctrico, pero no está siendo tratada por el gobierno. El gobierno lo que se preocupa es con hoy, con la satisfacción de las personas. Sí, es un compromiso, es verdad que es un compromiso, pero no es un compromiso sustentable, no es un compromiso a largo plazo. Esto tiene pernas cortas. Entonces, estos son los desafíos que nosotros vivimos. Y, así, el cambio climático, sí es necesario también asinalar que la expansión de fósiles continúa. Ahora mismo en Brasil se sacó el presidente de la Petrobras y se ha puesto en su lugar una señora que su primera definición fue explotar petróleo en la margen ecuatorial, na foz del Amazonas, donde una área tremendamente crítica del punto de vista ecológico y social. Pero no es todo. Hay una cuestión que quiero llamar la atención de ustedes. El hidrógeno verde es tan electrointensivo que demanda los parques eólicos marinos, en mar. Nosotros, el Brasil tiene proyectado 95 usinas eólicas en el mar.
sin necesitar energía. Todos coinciden con polos de hidrógeno verde. Rio Grande do Sul está ocupado. Mi estado, toda la costa, los 573 kilómetros. Yo he medido por esporte, el tamaño de estas usinas. Nosotros tenemos una capital que tiene 2,5 millones de personas. La área ocupada por las usinas proyectadas corresponde a 5,5 ciudades de Fortaleza en el mar. Esta es la dimensión. Son 95 usinas en Brasil. Petrobras demanda 10%. Las otras todas son Shell, Baianese, Totalense, Tizen. Entonces es muy curioso. Vean, vamos provocar nuestra inteligencia, nuestra curiosidad. ¿No es curioso que aquellos que nos traerán hasta esta situación de colapso, crisis sistémica, civilizacional, ecológica, da biodiversidade, do clima, sean los mismos que van nos sacar de esta situación? Son ellos que van nos sacar de esta situación. Pero no es esto. Es que es de nuevo a idea de los dedos y de los anillos. La industria petrolera y la industria eólica tienen una parte común, que es la infraestructura y la logística. Entonces, es un gran negocio. Lo que está en juego muchas veces por detrás del tema de la transición es un gran juego de intereses. Y nosotros tenemos que distinguir una cosa de la otra. Es importante, no quiero demonizar la energía renovable, no es esto. Nosotros decimos la energía correcta, pero de la manera correcta. No es necesario que sea hecha encima de la producción agrícola, de las fuentes de agua, de los ecosistemas que son fundamentales para todos nosotros. Lula ha definido para el encuentro de noviembre en Rio de Janeiro de G20 tres prioridades. Una, transición energética. La dos, la producción de alimentos y el enfrentamiento a la hambre y todo esto. Y la tres, la gobernanza ambiental. Pero el problema es que Lula tiene dos objetivos que están se chocando. Nosotros tenemos áreas enteras de producción agroecológica que ha sido financiada por el gobierno Lula, que está amenazado por la eólica. Proyecto de mujeres en la Paraíba, con marcha mundial de mujeres, con toda esa gente gritando a cada 8 de marzo, 4.000 mujeres, 5.000 mujeres. Entonces, esos dos objetivos están. La pesca artesanal va a ser destruida. La pesca con estas usinas, con la cantidad que está siendo proyectada. Entonces, vea, esto no es só Brasil. El Banco Mundial tiene una estrategia para impulsar las eólicas en mar. Ahora ha salido el Plan Colombia, lo mismo, áreas biodiversas en el mar, totalmente ocupadas por estas eólicas. Entonces, es necesario producir un ajuste, una corrección de rota. Y eso solo es posible cuando la sociedad civil se levanta, cuando la sociedad civil reflexe y actúa. Y tenemos que actuar en el G20 y en la COP30. Desde ya hacemos un convite. Nosotros estamos articulando 40 redes en Brasil para hacer de la COP30 una COP con gente que vive los problemas, con la presencia de indígenas, pescadores, marisqueiras, agricultores, toda esta gente. Queremos hacer de la COP30 en Belém un punto de inflexión, como ha sido a ECO 92, como ha sido muchas conferencias que se realizaron en Brasil. Entonces, la transición energética es un concepto en disputa,
entremos en esta disputa. Los sindicatos, las organizaciones, las comunidades, las organizaciones ambientales, todos nosotros, y y es necesario que esa lucha sea internacional también, que no sea somente en nuestros países, circunscrita a nuestros territorios. Entonces, agradezco demais por la invitación y la posibilidad de conversar con usted, trocar las ideas y todo eso que estamos viviendo. Gracias. Bueno, impecable, muchas gracias Soraya. Impecable y muy fácil de entender. Creo que lo que queda decir acá es que no estamos muy lejos de la realidad uruguaya. Primero que nos solidarizamos plenamente con lo que ha pasado por la crisis climática en Brasil y con la parte más de Río Grande del Sur, pero estamos sufriendo las consecuencias de algo que nosotros mismos lo provocamos y que las consecuencias climáticas las vamos a seguir teniendo. Lo que sí creo que ahora actualmente lo que tenemos en disputa y lo que tenemos que hablar directamente es que, como por ejemplo le está pasando al Uruguay, nosotros ya diversificamos nuestra materia energética, ya tenemos las energías renovables, pero tenemos toda esta nueva transición a un cambio o a una mejora que supuestamente viene a descarbonizar, pero que supuestamente, en ese siempre supuestamente de decir, es necesario tener todo eso, hacer toda esa inversión o esa infraestructura para lograr que esto se dé. Como decía Soraya, es necesario tener una seguridad energética como país para tratar de transitar de acá para adelante muchas cuestiones y muchas cosas que se nos van a venir por el cambio climático también, pero me parece que antes de pensar o tratar de pensar en una ruta de hidrógeno verde, tendríamos que tener problemas más grandes como el que vivimos nosotros mismos, que fue una sequía durante unos meses, y con este mismo proyecto, con este impulso de esta energía verde, vamos a estar destinando ese recurso hacia otra cosa y no tanto al propio trabajador o trabajadora o uruguayo en sí, que viven como decía Soraya, el que paga el plato, que paga las cosas siempre es la persona, el trabajador o el que vive. Entonces es lo que queríamos un poco, tratar de buscar con esto las herramientas y hermanar para tratar de buscar a ver si es algo solamente del Uruguay o si es algo regional y que podamos solidarizarnos y seguir para adelante en todo lo que es todo esto de la transición verde o transición, esta nueva ola de energías renovables, diríamos. Entonces, bueno, más que nada cerrar con eso. Soraya, muchas gracias. Y le vamos a dar paso a, que me voy a aprender el nombre, Ulrike Eifler, de IG Metall, del Sindicato Metalúrgico Alemán. Ja, perfekt ausgesprochen. Also zunächst einmal ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. ¿Funciona esto? ¿Sí? ¿Esto funciona? ¿Hola? ¿Sí? Ok. Ich mache immer hier eine Pause. Okay. Zunächst einmal ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für die Einladung, sowohl an Aute als auch an die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die Einladung zu eurer Konferenz, die für mich natürlich wichtig ist, auf der einen Seite, um die Diskussionen, die Beispiele eurer Kämpfe, die Erfahrungen, die ihr macht, mit zurück nach Deutschland zu nehmen, aber gleichzeitig auch von unseren Kämpfen und unseren Erfahrungen, auch mit den Auswirkungen des Klimawandels, aber auch mit den Auswirkungen von sozialer Ungerechtigkeit, die hier zu präsentieren und euch sozusagen auch zu erzählen, welche Erfahrungen wir vor Ort machen. En primer lugar, quiero saludarlos muy cordialmente y agradecer mucho por esta invitación a AUTE y también a la Fundación Rosa Luxemburg, que me ha permitido venir acá y conocer de primera mano las experiencias que ustedes han tenido, que están contando de Uruguay, de Brasil, de lo que está pasando con el cambio climático, con los avances del cambio energético y los problemas de injusticia social y de
sí, de problemas, de conflictos sociales, y además comunicarles a ustedes, compartir con ustedes cuál es nuestra experiencia en todos esos campos. Ich glaube, der Austausch von Erfahrungen und die Diskussion von Alternativen zu den weltweiten ökologischen und sozialen Verwerfungen sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden ist eines der wichtigsten Dinge, um unsere Kämpfe miteinander zu verbinden. Wir alle kämpfen an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Themen, aber uns allen geht es um eine Welt mit besseren Arbeits- und besseren Lebensbedingungen für die Mehrheit, die eine Welt sein muss, die frei ist von ökologischer Zerstörung, die frei ist von Krieg, die frei ist von sozialer Ungerechtigkeit und der Ausbeutung unserer Arbeitskraft. Yo estoy convencida que intercambiar lo que son las experiencias y la discusión de alternativas a los enormes problemas ecológicos y sociales a nivel mundial es uno de los instrumentos más útiles de que disponemos para nuestra lucha conjunta, porque todos estamos luchando en distintos lugares y sobre temas que parecen diversos, pero a todos nos importa lo mismo, y que es trabajar por un mundo que tenga mejores condiciones de vida y de trabajo para las mayorías, un mundo que debería ser libre de la destrucción ambiental, libre de guerras, libre de la explotación de nuestra fuerza de trabajo. Ihr habt mich gebeten, über den Klimawandel und die Energiewende aus deutscher Perspektive zu sprechen. Und Bruno hat eingangs auch eine Frage gestellt, die ich sozusagen im Verlaufe meiner Präsentation auch beantworten möchte. Ich möchte vor allem darüber sprechen, wie die Beziehung zwischen dem Industriesektor und der Dekarbonisierung beziehungsweise ich möchte darüber sprechen, dass Deutschland ein hochindustrialisiertes Land ist und es einen dringenden Bedarf gibt, den Industriesektor zu dekarbonisieren, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und deshalb ist es mir wichtig, zum Ersten darüber zu sprechen, wie das Verhältnis von Energiesystem in Deutschland und Industriesektor gestaltet ist. Und ich möchte zweitens aber dann auch über die Herausforderungen und die Hindernisse dieses Dekarbonisierungsprozesses sprechen, die anknüpfen an dem, was wir in den beiden Präsentationen eingangs auch schon gehört haben. Yo escuché las preguntas que planteó Bruno y de alguna forma en lo que voy a compartir con ustedes estoy respondiendo a esas preguntas. Me importa particularmente plantearles, vengo de Alemania, es un país industrializado, altamente industrializado, y hay una necesidad acuciante de llevar adelante la decarbonización del sector industrial. Y en ese sentido quiero, en primer lugar, plantearles a ustedes, hablarles a ustedes de la relación que hay entre el sistema energético y el sector industrial. Y en segundo lugar, quiero hablarles de las dificultades y de los desafíos que tiene consigo ese proceso de decarbonización. Die immer dringlichere Notwendigkeit, den Industriesektor zu dekarbonisieren, ergibt sich aus deutscher Perspektive vor allem aus den hohen CO2-Emissionen, die durch industrielle Fertigungsprozesse verursacht werden. 8% der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland fallen auf die Stahlproduktion, fallen auf Raffinerien, fallen auf die Baustoffindustrie, auf die chemische Industrie, auf den gesamten Industriesektor. Hay una necesidad cada vez mayor de decarbonizar el sector industrial, y eso por las altas emisiones de CO2 que provoca los procesos de fabricación industrial. El 8% de las emisiones de efecto invernadero en Alemania provienen de la producción de acero, de las refinerías, de la industria de productos de la construcción y de la industria química. Aber auch bei der Energieerzeugung, vor allem im Kohlebergbau, entstehen große Mengen an CO2. Mehr als 1/3 des gesamten deutschen CO2-Ausstoßes kommt aus der deutschen Braunkohleverarbeitung und Braunkohlegewinnung. Das größte oder das deutsche Braunkohlerevier ist das größte Braunkohlerevier, was wir in ganz Europa haben. Pero además en la producción energética también se produce muchísimas cantidades de CO2, sobre todo en la producción de la minería del carbón. De hecho, más de la tercera parte de las emisiones de CO2 en Alemania proviene de la obtención del carbón marrón y de la elaboración de ese carbón. Nuestra región productora de carbón marrón en Alemania es la más grande de Europa. Und deshalb hat die deutsche Regierung
Und dazu brauchte es den Druck der Klimabewegung, denn von allein ist das nicht passiert. Deshalb hat die deutsche Regierung beschlossen, bis 2038 aus der Kohle auszusteigen. Dieser Ausstieg wird derzeit Schritt für Schritt vollzogen. Die Tagebaue und die Kraftwerke werden nach und nach geschlossen und von den 158.000 Bergleuten, die es noch vor 35 Jahren in Deutschland gegeben hat, sind heute weniger als 10.000 übrig geblieben. Das bedeutet aber auch, dass wir den Strukturwandel in den Kohleregionen organisieren müssen, dass die Menschen nicht abgehängt werden, Regionen nicht abgehängt werden, sondern die fossilen Energieregionen umgebaut werden in nachhaltige Energieregionen. Por eso, por lo que les conté, es que el gobierno federal en Alemania, por presión del movimiento ciudadano por defensa del clima, porque si no, no hubiese pasado, tomó la decisión de dejar de plano, de bajarse, digamos, de la producción de carbón hasta el año 2038. Y en ese sentido estamos viviendo actualmente un proceso donde paso a paso se va llevando esa decarbonización. Las explotaciones a cielo abierto de carbón y las plantas de energía están siendo cerradas, de forma tal que de los 158.000 trabajadores mineros que había hace 35 años, o sea, en el año 90, quedan hoy menos de 10.000. Esto significa, además, que ese cambio en la estructura en las regiones que producen o que producían carbón tiene que ser organizado, esa transición, y las regiones que antes vivían de la energía fósil deben ser transformadas para que las personas tengan de qué vivir, se produzca algo que les permita vivir. Aber der Ausstieg aus der Kohleenergie ist nicht der einzige Einschnitt in der deutschen Energiediskussion, sondern gleichzeitig hat es auch im letzten Jahr einen kompletten Ausstieg aus der Atomenergie gegeben. Atomkraft wurde abgeschafft. Allerdings war der Anteil der Atomenergie am Gesamtenergievolumen Deutschlands in den letzten Jahren nicht mehr besonders groß. Viel einschneidender aber als der Ausstieg aus der Atomenergie war der Beginn des Ukraine-Krieges, der dazu führte, dass die Bundesregierung das russische Pipeline-Gas ersetzt hat durch das schmutzige und doppelt so teure Schiefergas, Fracking-Gas aus den USA, was zu einer Explosion der Energiepreise sowohl für die Unternehmen als auch für die Menschen geführt hat. La discusión energética no pasa solamente por el carbón marrón, del que estábamos hablando, sino que paralelamente en el último año terminamos de dejar atrás la energía nuclear. Esto pasó y es muy importante, si bien la proporción de energía nuclear que se consumía en el volumen total ya en los últimos años venía disminuyendo y no era tan grande. Más impresionante, más importante como cambio en las políticas, digamos, energéticas que han tenido lugar fue el comienzo de la guerra de Ucrania en el año 22. Esa guerra determinó que el gobierno de Alemania cambiase la energía que recibía por la pipeline de gas desde Rusia para pagar una energía del gas de esquisto que cuesta el doble y que lo trae de los Estados Unidos, el fracking de los Estados Unidos. Esto determinó en su momento que se dispararan los precios de la energía, no solo para las empresas y los productores, sino también para los usuarios todos, para toda la población. Und vor diesem Hintergrund ist die Energiewende in Deutschland aus 3 Gründen wichtig. Y por eso, con este trasfondo, es que yo señalo 3 motivos por los cuales el cambio energético en Alemania es importante. An erster Stelle steht natürlich der drohende Klimakollaps und die massiven ökologischen Verwerfungen. Die Auswirkungen des Klimawandels lassen sich weltweit beobachten und Soraya hat ja gerade auch schon berichtet, wie die Situation in Brasilien ist. Die Auswirkungen des Klimawandels lassen sich aber auch in Deutschland beobachten. Wir haben auch in Deutschland immer mehr Starkregenfälle, wir haben Überschwemmungen, wir haben Hitzerekorde und all das zeigt, dass der Klimakollaps keine theoretische Annahme auf die Zukunft mehr ist, sondern dass er längst begonnen hat und wir mittendrin sind. En primer lugar, está por supuesto la amenaza del colapso climático. Los efectos del cambio climático se ven en todo el mundo, son masivos, son impresionantes
esos cambios que ha detallado, que ha presentado Soraya de lo que está sucediendo en Brasil, se ven también en otras regiones y también en Alemania. Tenemos hoy día efectos muy dramáticos de este cambio. Hay lluvias impresionantes, hay grandes inundaciones y tenemos récords en las temperaturas en parte del año. Todo eso está mostrando que el colapso climático ya no es una hipótesis, ya no es algo teórico para el futuro, es algo que ya estamos viviendo. Die Leidtragenden dieser Entwicklung in Deutschland ist vor allem die Arbeiterklasse. Das sind diejenigen, die in der Industrie arbeiten und dies im Sommer in völlig überhitzten Produktionshallen tun. Der Kampf um Klimaanlagen, der Kampf um kürzere Arbeitszeiten, der Kampf um kostenlose Getränke als Kompensation für das Arbeiten in überhitzten Produktionshallen ist eine schwierige gewerkschaftliche Auseinandersetzung. Por cierto que quienes cargan más claramente con las consecuencias de estos efectos climáticos son, entre otros, la clase de los trabajadores, por cierto.